Buenas tardes, guerreros y estrategas. Bienvenidos a su podcast Batallas y Negocios, donde las batallas antiguas inspiran victorias modernas. Yo soy Diego García y hoy vamos a tratar un tema apasionante, una de las batallas más importantes en la historia del mundo, Gagamela o Gaugamela. Ven. Pues, ¿qué tal? Listísima aquí, Diego, para desentrañar esos secretos de la antigüedad y vertirlos en las nuevas herramientas que nos llevan a éxitos o que si las desconocemos al fracaso, ¿no? También hay que conocerlas y ayudarnos con ellas. Creo que hay de batallas a batallas, ¿no? Y algunas pueden llegar a ser muy importantes, pero hay unas que cambian el curso de la humanidad, el curso de la historia. Totalmente, y Gaugamela sin duda alguna es una de ellas. Creo que sí, creo que también habrán escuchado, o si no, pues es momento ahorita de que los acompañemos, estén haciendo lo que estén haciendo, ¿no? Habrá quien nos siga por YouTube, habrá otros que quieran... Nos escuchen por Spotify o en alguna plataforma. Estamos, ya saben, auditiva. en todas las plataformas y qué gusto, ¿no? Que los podamos acompañar en ese trayecto, en el automóvil, en el transporte, en la casa, en una cita, esperando al dentista, lo que tú quieras, pero que podamos intercambiar estos temas y siempre obtengamos algo más allá, una riqueza que te brinde esta hora que vamos a estar platicando sobre el tema. Correcto, Pen. Me gustaría empezar un poquito por hacer una introducción. La batalla de Gaugamela se lleva a cabo aproximadamente en el año 330 a.C. ¿no? Por supuesto que los participantes, la mayoría de ustedes, estoy segurísimo que saben quiénes son. Alejandro Magno por un lado, y por el otro lado Darío II, Darío el Grande, de la dinastía de los Aqueménidas, por parte del Imperio Persa. Me gustaría empezar, Pen, con una pequeñísima con un pequeñísimo resumen del contexto histórico de la época, que creo que es importantísimo ponerlo ahí, ¿no? ¿Quién es Alejandro Magno? Para muchos, erróneamente un griego, no era griego, era macedonio. Y por otro lado, ¿quién es Darío, ¿no? el emperador, el rey del imperio persa, que en esa época era el imperio más importante del planeta? En repetidas ocasiones el planeta estuvo dominado por imperios de Oriente, cosa que nosotros como occidentales hacemos como que nunca pasó, ¿no? Pero el imperio turco otomano y el imperio persa dominaron el mundo en repetidas ocasiones, ¿no? Así es. En este caso estamos hablando de la dinastía aqueménida, los persas, que llevaban controlando pues la mayor parte del mundo conocido durante 200 años, 2 siglos. Y creo que eran tiempos bastante difíciles. También, por el otro lado, estamos pensando en los griegos, del cual es heredero Alejandro. Pues, sin ser griego. Sin ser griego, pero digamos que después, en esa época, los griegos ya habían entrado en una serie de guerras internas. Totalmente. Recordemos que eran ciudades-estado. Lo vimos en el podcast pasado. En el podcast, sí. Es correcto, si lo que recordamos. Estábamos hablando como de 1000 años antes de esta batalla. Troya pues tiene lugar 1000 años antes, sí, 1100, de esta batalla, 900 años. Y en ese sentido, pues estamos hablando de otra Grecia, ¿no? Pero una Grecia que no hay que dejar de lado, que habla sobre sí misma. Esto es bien importante porque para los historiadores recabar fuentes pues es lo más importante para poder hacer la reconstrucción de la historia. Y podemos encontrar tablillas aquí, algunos archivos,
Pero en el caso de los griegos hacen de su historia un relato. Y al mismo tiempo, también tienen incluso biógrafos dentro de sus propias batallas. Ahí va el gobernante, lo que sea, el guerrero, y trae a su biógrafo que está escribiendo sobre él. Porque para ellos tiene un motivo, tiene una intención. No olvidemos que el padre de la historia, Heródoto. Para los que no saben, pues es griego, ¿no? Entonces los griegos empiezan con esta tradición de realmente redactar lo que estaba pasando. Y exactamente, dejan un testimonio muy claro en estas citas, que en el caso de Gaugamela son de Arriano, de diferentes biógrafos y relatores, pero también lo escriben con un objetivo, con una intención. La idea aquí es que lo que nosotros conocemos de Gaugamela llega por los griegos. Ahí los griegos están hablando de que ellos son los civilizatorios, y nadie lo va a negar que los griegos tenían una enorme civilización. Sí. Y bueno, en este caso, la Grecia que retoma Alejandro, después de ciertas guerras y todo, pues empieza a buscar esas ciudades griegas y también a querer liberarlas del imperio persa. Como un poquito de previo, un par de minutos, Alejandro Magno es hijo de Filipo el Tuerto, ¿no? Hijo de Olimpia, ¿no? Heredero de Macedonia. La conquista de Grecia realmente no la lleva a cabo Alejandro Magno, sino la lleva a cabo Filipo II. ¿no? Uh-huh. Filipo conquista, fue un gran guerrero. Filipo es un gran guerrero que hasta cierto punto da una cierta nostalgia que su hijo haya sido tan tremendamente exitoso porque vive en la sombra de su hijo cuando Filipo hizo cosas muy importantes. Y la base del ejército griego macedonio de Alejandro son muchísimos de los generales de su padre, ¿no? Y Parmenio. Tienes a Parmenio, que es probablemente el más importante, Clito, Ptolomeo, todos ellos generales de su padre. Ya en segunda generación tienes a Hefestión, que ya es gente de Alejandro, a Filotas, hijo de Parmenio, que es también generación de Alejandro. Pero vamos, las bases sobre las cuales se monta Alejandro para iniciar la conquista del mundo conocido a los 18 años es de su padre Filipo. Ahí vamos a dejar el tema de la intro, ¿no? Sí, pues creo que nos llevaría a lo mejor horas y horas y horas a hablar de esa introducción, pero totalmente. Más o menos podemos entender que para cuando se lleva la batalla de Gaugamela, habían pasado unos 3-4 años de que Alejandro asumiera esta dirección ante el Consejo de Corinto, que lo veía él como el nuevo líder de Macedonia. Y su visión, la visión que tenía él era recuperar primero los lugares, las ciudades griegas que estaban bajo por los persas. El dominio persa. Sí. Y en segundo, ahí ya había cambiado su visión. 3 o 4 años después de iniciar, pues lo inicia primero que nada con la batalla de Gránico y empieza a controlar Anatolia, ¿no? O sea, saltar a los Dardanelos es dar ese paso en ese estrecho que cruza el mar. Pasando por Tiro. Pasando de un continente a otro, llegando a Anatolia y tomando el control de Anatolia. Sí. O sea, con eso comienza, ¿no? Pero, pues después, ahí, justo un año después, es cuando tiene el primer encuentro con este rey persa, sí, que hablaría mucho de lo que va a venir después, que es en la batalla de Isos. En la batalla de Isos, correcto, y bueno, recordarles un poquito. Recuerden que mucha de la inspiración de Alejandro Magno viene justo del héroe que hablamos en el podcast pasado, ¿no? Aquiles, el guerrero entre guerreros. Heracles también es un inspirador de... Buscaba las armas de Aquiles. De Aquiles, y él mismo se hace
heredero de Aquiles, ¿no? Dice que lleva sangre de dioses Alejandro Magno. Esa es una historia del oráculo de Delfos, que es otra historia para otro día, ¿no? Pero que sí tiene que ver porque también había, para llegar a ese punto, Alejandro, no solamente él crece pensando que es hijo de Dios, se lo dicen. Sí. Y no solamente se lo dice su madre, que Olimpia, creo que tiene mucho que ver también cómo cualquier guerrero se presenta en una batalla. Si se presenta con un ánimo caído, igual que esas ligas que hacemos con el mundo actual, si nos presentamos pensando que no vamos a poder hacer las cosas, pues no se van a dar, ¿no? Correcto. Pero en este caso, eso que le dice Olimpia a su hijo, tú no eres hijo de Filipo II, pues como Filipo II era lo que como hijo heredaba un reino, pero si no era hijo de Filipo II, entonces ¿qué heredaba? Pues le dice, tú eres hijo de Zeus, y nada más y nada menos que de Zeus, no cualquier dios, no de Zeus. Y él busca esa, que realmente se lo confirmaran, y va al oráculo de Siwa Tienes razón, no es el de Delfos, es el de Siwa en Egipto. En Egipto. Y en Egipto los sacerdotes le dicen, sí. Venerado Alejandro, hijo de Zeus. Sí. Y él es el mismo sorprendido, pero iba tras eso. Los egipcios para ese entonces lo consideran hijo de Amón, hijo de... Que es el equivalente de Zeus en la cultura egipcia. Oye, pero ni siquiera hemos dicho el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es comunicación y liderazgo, ¿no? Poco a poco vamos a ir entrando en por qué la comunicación y por qué, bueno, el liderazgo creo que brota de manera automática cuando mencionas el nombre de Alejandro Magno, ¿no? Eso es un líder indiscutible. Eso te iba a preguntar, Diego. El liderazgo, como ahora hay muchos coaches y todo, y nuestro programa, este podcast, va en torno a cómo podemos hacer nuestras esas herramientas del pasado. Estos coaches dicen que se puede aprender a ser líder. ¿Tú qué piensas al respecto? O sea, fíjate que es un tema muy a debate. Yo puedo hablarte de mi experiencia personal, de lo que yo he podido ver y de lo que yo he podido vivir de manera personal. Hay gente que te dice, los líderes, como tú dices, nacen, no se hacen. Y hay gente que te dice, los líderes también se hacen. Yo soy un poquito más creyente de la segunda teoría, porque soy un gran creyente de la disciplina, del esfuerzo y del trabajo, ¿no? Sin embargo, creo que el talento para ser un líder también existe y es algo que es innato, ¿no? Siempre me gusta poner un ejemplo, voy a salirme un poquito de tema, ¿no? Pero siempre me gusta poner este ejemplo entre Messi y Cristiano Ronaldo, y seguramente habrá muchísimos comentarios de que no, ¿cómo que? Bueno, entonces, en el tema de fútbol, cuando se habla de quién es más talentoso, si Cristiano o Messi. Ah, caray. ¿No? Desde mi punto de vista, Messi es más talentoso, sin embargo, es mejor líder en la cancha Cristiano Ronaldo. ¿Me explico? Y ahí ya espero ahí sus mentadas de madre, ¿no? Pero bueno, creo que es claro, ¿no? Bueno, ¿y tú de qué equipo eres? ¿El de Messi o el de...? Cristiano, ¿no? Yo soy de equipo Messi. Entonces, entonces eso es, el talento existe, claro que el talento existe, pero hay que explotarlo. ¿A qué voy? A que pueda haber una persona que de manera natural sea un líder, pero si no trabaja esas habilidades, si no liderea, si no está con la gente, si no es el más fregón del equipo, de poco te va a servir. Eso de acuerdo. Y la persona que se esfuerza y a lo mejor no tiene tanto talento para ser líder, la gente lo va a empezar a seguir, aunque no tenga esta gran habilidad. Ahora, cuando se junta la disciplina, el trabajo con el talento, lo que pasa es Alejandro Magno. Sí, no. Entonces Alejandro Magno tiene las dos. Yo creo. A ver, sin duda alguna, Alejandro Magno es uno de los personajes más legendarios de la historia.
Creo que a muchos de nosotros que estamos en este podcast, pudiéramos decir que Alejandro Magno prácticamente fue el iniciador en temas históricos para muchos de nosotros. Para mí fue uno de mis primeros amores, Alejandro Magno, y el leer las aventuras de Alejandro y el ver que a una edad muy corta empezó la conquista del mundo y el ver cómo el ingenio de Alejandro Magno lo llevó a prácticamente no perder ni una batalla prácticamente en toda su vida. Y creo que no perder un día de su vida. Vivió Creo que 32, 33 años. 33, No, una o sea, edad, ya sabes, muy muy cabalística. Sí. Creo que para ese momento que tenía 24 años en la batalla de Gaugamela, Sí. más o menos, ahora nos disponemos a pensar en gente de 24 y decimos, no, pues qué bueno que... Ya acabó la carrera. Ya acabó la carrera, sería mi primera pregunta. No tengo 24 años. ¿Ya acabó la carrera el chico? Mi primera chamba. Hace algunos años, un par de años, di una plática en la Universidad Panamericana, en el Congreso de los Jóvenes. Había tal vez 2,000 y pedazos de jóvenes ahí, y mi plática fue justamente eso que tú acabas de mencionar, Pen. ¿Qué están haciendo los jóvenes de hoy versus qué estaban haciendo los jóvenes de su edad hace cientos de años, ¿no? Uh-huh. Y hablamos, por supuesto, de Alejandro Magno, Juana de Arco, Mehmed II, Vlad Tepes, que ya hablaremos más de ellos, pero al final del cuento, si tú te pones a pensar, Juana de Arco a los 17 años lideró el ejército francés en la Guerra de los 100 años y le dio la vuelta a las tornas. Alejandro Magno a los 18 años empieza la conquista del mundo. Mehmed II a los 21 años conquista Constantinopla, que eso es otro podcast que tendremos más adelante, pero totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora, otras épocas, otros momentos, otros tiempos, ¿no? Pero a ver, regresemos a comunicación y liderazgo. Empecemos con la parte de liderazgo, que coincido contigo. Alejandro Magno es un líder que le llaman mesiánico, ¿no? Estos cuates que arrastran como si fuera el río Danubio. Que sus propios enemigos los terminan amando, sí, ¿no? O sea, Darío le tiene un respeto, ¿no?, brutal a Alejandro. Inclusive hay una historia, ¿no?, bien interesante, en donde después de la victoria de Isos que mencionaba Pen, Darío le escribe una carta diciéndole, oye, ya, pues ahí muere, sí, esas son por favor, cosas, párale ya. Y negociaciones. Negociamos, ¿no? Y quédate, y te puedo dar parte de lo que ya conquistaste, y ahí muere. Y la leyenda dice que Alejandro... legitimando ahí tu lugar arriba del Éufrates. Totalmente. Y Alejandro Magno le contesta, bueno, primero es... yo ya lo tengo. Entonces no tienes por qué darme lo que ya es mío, ¿no? Y voy por ti, güey. No, entonces... ¿Por qué la batalla de Gaugamela es tan importante? Porque, como decíamos Penny y yo hace un ratito, algunas de estas batallas que vamos a tratar el día, bueno, en ese podcast, no todas, y haremos la mención cuando así lo creamos, porque no es algo que esté escrito en piedra, sino es algo que nosotros creemos, son batallas que cambiaron la historia, ¿sí? Hay ciertas batallas que si se hubiera ganado del otro lado, la historia hubiera sido diferente. Creo que ni siquiera estaríamos aquí. Correcto. En este caso, cuando hablas tú de liderazgo, y me parece bastante oportuno, también se habla de una legitimación de ese liderazgo. En el caso de Alejandro, cuando lo reconocen como hijo de Amón, hijo de Zeus, pues el pueblo egipcio se rinde a sus pies y lo nombra faraón. Si era hijo de Amón, pues ahí lo nombra faraón. Sí. Y Alejandro, como tú mencionabas en el podcast anterior, de pronto pues se queda en Egipto un rato porque y asume las tradiciones egipcias, la vestimenta egipcia, todo, la religión egipcia. Sí. Y es sus cercanos que le hablan y le dicen, todos están contigo porque todos tienen un motivo, y es liberar a las ciudades griegas del imperio persa, y te ven muy cómodo en Egipto. Uh-huh. Entonces él retoma su camino
porque sinceramente yo también me hubiera quedado en Egipto, ¿no? Era adorado como un dios, y hay una legitimación a ese rey. Entonces, cuando se presenta ya en Gaugamela, ya no es un hombre común y corriente, no es el primero que vio Darío en la primera ocasión, que era el hijo de Filipo que había que se le estaba enfrentando, sí, ¿no? Que el heredero, ya no era el heredero. Ya no era. Y hay otra cosa, cuando también se empieza a escribir la historia, también se habla, obviamente, de las virtudes del héroe, de las virtudes del guerrero, se le ensalza, se le llena de una aureola, se le cubre con una aureola que lo hace más que un hombre. Sí. Y ese es ya el mito que nos llega a nosotros. Ahora, uno de los retos importantísimos que tenemos en la batalla de Gaugamela, y no solo en la batalla de Gaugamela, sino en el reinado de Alejandro Magno, es que Alejandro Magno, en temas de liderazgo, ¿sí?, lideraba un grupo de generales veteranos de guerra que venían de conquistar toda Grecia con su padre. Hablemos particularmente de dos que son probablemente los que a mí más me gustan y que son la mayor influencia en Alejandro y sus manos derecha e izquierda en el ejército, que son Parmenión y Clito, ¿no?, que son los mejores generales de su padre, que cuestionaban sus órdenes constantemente, sobre todo al principio, que no estaban de acuerdo con muchas de sus órdenes. Y Alejandro Magno, ese es el primer reto de liderazgo, desde mi punto de vista, que tiene que enfrentar, insisto, no solo en la batalla de Gaugamela, sino desde el inicio de su reinado. Es decir, convencer a estos veteranos de guerra de que él era capaz y de que él tenía el ingenio y la capacidad estratégica de dirigir el ejército griego. Fue el primer reto y lo logra, ¿no? ¿A través de qué? Platicábamos la sesión pasada de los resultados, ¿no? Y Alejandro Magno gana en la batalla de Isos, y Alejandro Magno gana en la batalla de la toma de Tiro, que es un episodio que vamos a tener más adelante que habla del ingenio y la determinación tan fuerte que tiene Alejandro, ¿no? Del Gránico gana, y era victoria tras victoria tras victoria tras victoria de Alejandro. Y entonces no hay muchas maneras de liderar más que dando. Ahí fue donde fue legitimando su liderazgo. Es correcto. Y lo fueron siguiendo. En este caso, las órdenes que se pudieran dar dentro de un ejército por parte de quien lo liderea no eran, no debían, podían ser cuestionadas, pero no podían ser desobedecidas. Tenían que llevarse a cabalidad, sí, totalmente. Entonces, en sus manos estaba cómo moverlo, ¿no? Pero en Alejandro hay muchos momentos en que es diferente a todos. Es que es un estratega que utiliza todo su saber. O sea, no dejemos de lado que Alejandro Magno lo instruyó nada más y nada menos que Aristóteles. Sí. O sea, él fue su maestro. Pequeño gran detalle. Sí, claro, o sea, no cualquiera. Sí, él fue instruido por Aristóteles y tuvo la mejor enseñanza y conocía el territorio como la palma de su mano. Había leído cómo era, había leído las crónicas del momento y todo, y además sabía muchísimo de estrategia militar. Claro. Y su fuerte era pensar afuera de la caja. Totalmente. Como decimos ahorita. Puedes aprender mucho, puedes aprender las mejores técnicas, puedes aprender de los mejores, pero si estás siempre yéndote por by the book, pues siempre va a haber alguien que piense fuera de la caja y se te adelante, como era el caso de Alejandro. Alejandro pensaba fuera de la caja. Sí, sin duda. Y sorprendía a los enemigos tiro por viaje. Nadie pensaba que alguien fuera a actuar de la manera en que actuaba Alejandro. Y así los fue condicionando a todos. La verdad es que enfrentarse a Alejandro podía
ser un terror, porque no sabías cómo iba a actuar. Sí. No solamente Penn es la batalla del Gránico, sino Alejandro va victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, ¿no? Entonces, como decimos, no hay muchas maneras de liderar más que siendo tú el ejemplo, ¿no? Ir al frente. Y todos, creo que todo el ejército, la guardia más cercana, pues creía en él como en nadie. O sea, ponía su vida entera en las manos de las decisiones de Alejandro. El batallón sagrado, sí. Uh-huh. A ver, y entrando un poquito en el tema de por qué Gaugamela, por qué no otra batalla. Gaugamela es una batalla decisiva, ¿no? Porque es prácticamente la última batalla contra el Imperio Persa, es donde el Imperio Persa se desmorona, donde Darío deja de ser Darío y Alejandro toma un papel mucho más importante conquistando así el Imperio Persa, ¿no? Y me gustaría entrar en las claves de la victoria y en la estrategia de la batalla, hablando un poquito sobre el contexto masivo. Se habla en las crónicas de un ejército de entre 200 y 250 mil persas. Sí, ahí hay cierta pues debate de muchos siempre al respecto, siempre lo va a haber. Pues al respecto, lo que comentábamos, hay crónicas que ensalzan y pues mejor poner, incluso han puesto 1,000,000 sí, contra 10,000 griegos, ¿no? Pero lo que sí es más claro es la proporción. La proporción nos habla más o menos de 4 a 5-1. 4 a 5-1, por eso te decía yo, 200,000 a 250,000 persas contra 40 a 50,000 griegos. Sí, ya los que van más conservadores hablan de 70, 80,000 contra 40,000. No. O sea, pero ya es lo más conservador. Y no me parece realista. Un ejército persa de 70,000 no me parece para nada realista. Tomemos en cuenta que el Imperio Persa era brutalmente grande, mucho más que el Imperio Griego, ¿no? El ejército macedonio griego estaba formado básicamente por las falanges. La unidad principal de Alejandro Magno eran las falanges. Las falanges griegas eran una infantería pesada. Voy a explicar un poquito. Hoy sí nos va a tocar más un poquito de entrada a la batalla, ¿no? Las falanges griegas eran una infantería pesada, que era la unidad principal del ejército macedonio griego, que estaba conformado por también una parte importante de mercenarios griegos. Y esta unidad central, normalmente el que iba al frente, el general que estaba al frente era Clito, ¿no? La formación de Alejandro Magno típica era la falange al centro, peltastas, que eran estos, o hispapistas, que eran estos lanzadores de jabalinas, que eran el equivalente a una unidad de arqueros que lanzaban jabalinas, eran su range weaponry, su ataque a distancia. Y a los flancos tenía las caballerías, que normalmente era él casi siempre tenía el flanco derecho junto con Hefestión, y el flanco izquierdo lo tenía Parmenio junto con su hijo Filotas, en temas de la caballería. Importantísimo destacar, uno de los atributos más grandes de Alejandro Magno es, la caballería persa, yéndome hacia el otro lado, la caballería persa es legendaria. Sí, claro. ¿No? La caballería persa es legendaria, pero para Occidente, el inventor de la carga de caballería pesada es Alejandro Magno, porque en épocas anteriores, hablemos del conflicto que hablábamos la semana pasada, ¿no? En Troya la caballería ni siquiera pinta, ¿no? Un poquito los troyanos, sí, pero hablemos de Oriente, es decir, Oriente siempre ha tenido mejores caballerías. Hablemos de Gengis Khan, hablemos de los hunos, hablemos de todos los canes, ¿no? Las caballerías de la Europa del Este siempre han sido las mejores, Lituania, Polonia, Hungría, ¿no? Y hacia el oeste tardaron muchos años en desarrollarse buenas caballerías. En su momento los paladines franceses fueron legendarios, por supuesto. Pero regresando a Alejandro Magno, entonces esta era su formación. Al centro,
las falanges, que eran una infantería pesada, que llevaban unas lanzas que se llamaban zarizas, ¿no? De 6 metros. Sí, imagínate una lanza de 6 metros, ¿no? Impresionante, ¿no? Que prácticamente impedía cualquier tipo de carga de caballería frontal, que para enfrentar a los persas era ideal, porque los persas sí tenían una caballería legendaria, ¿no? Al frente de la caballería persa se encontraba Besus o Beso, ¿no? Que era primo de Darío, ¿no? Sí, mal final tiene Besos. Mal final tiene Besos. Ahorita dejamos que Pe nos cuente ese final de Besos. Pero Beso era prácticamente el mejor general de caballería del lado de los persas, ¿no? Entonces, el ejército de Alejandro Magno se planta de esta manera, ¿no? Al centro las falanges con los hispapistas, a las alas Parmenio, Filotas del lado izquierdo, con la caballería, y Alejandro Magno con Hefestión con caballería del lado derecho, los famosos compañeros, los etairoi, los compañeros del batallón sagrado de Alejandro Magno, sus más allegados, ¿no? Sin embargo, aunque esos eran los más allegados, el corazón del ejército macedonio griego es la falange. Eso hay que tenerlo clarísimo. La falange fue la que ganó tantas batallas. Sí. Vámonos al otro lado. Del otro lado, tú vas a explicar cómo estaba conformado, que era pues mucho mayor y tenía una línea mucho más amplia. Mucho más. Fácil, de kilómetros. De kilómetros más amplia que la de Alejandro, pero hay que recordar una cosa. En la batalla de Issos había conocido a Darío. Sí. Y Darío había tenido que huir de la batalla. ¿Por qué? No vamos a pensar que Darío era un cobarde, porque no lo era. En el caso de Darío, Darío y todos los ejércitos persas anterior a él asistían a la batalla tan confiados en que iban a ganar y en su poder, en su estrategia, en su capacidad, en sus números. En sus números y todo, sí, que para hacerlo mucho más contundente ante el otro ejército, asistían con su familia. Asistían con su mujer, con sus hijos, todos, y llegaban y se establecían allí. Iba con su séquito y su guardia personal, y todos estaban. En esa ocasión, él tiene que huir, se abre el ejército, él lo ven en peligro y le dicen sus generales: retírate, porque si llegan a él, no solamente se iba a desmoralizar el ejército, sino que se iba a perder absolutamente todo. Tengamos en cuenta que Darío era la representación en la tierra de Ahura Mazda, de la religión zoroastrista. Pues bueno, así como Alejandro era el hijo de Amón Zeus, Darío era no era hijo, era la representación misma del dios Ahura Mazda, y no puedes poner en riesgo al dios. Entonces hay que sacarlo. Utilizando esa huida de Darío, es que los generales de Alejandro se hacen de la familia de Darío. Y correcto. Hay una cosa. Su esposa y su madre son los personajes más importantes. Los más personajes. Sí. Estos, al hacerse de su familia, pues ya lo podía manejar, digamos. Efectivamente, Pen, y este momento es un momento muy interesante. Digo, no vamos a entrar en detalle de todo lo de Alejandro Magno, porque nos echaríamos aquí 3 días platicando de Alejandro Magno, pero hay un momento importantísimo en lo que tú acabas de mencionar. Efectivamente, Alejandro Magno y sus generales secuestran a la familia de Darío, capturan a su esposa, a su madre y a su hija, ¿no? Entonces, irónicamente, el respeto de Darío hacia Alejandro Magno aumenta brutalmente una vez recibe cartas de sus propias madre y esposa de lo bien que las trataba Alejandro Magno. Bueno, dicen las crónicas que inclusive a la madre de Darío le llegó a decir madre también, ¿no? Entonces se acaba casando con una de sus hijas. Entonces el pelado tenía un respeto brutal
por la familia real persa, lo cual demuestra un respeto importante. Sí mete un poquito de cizaña entre sus propias tropas porque empieza a adoptar demasiadas costumbres igual que persas con Egipto. Con Egipto, a él le egipcios. encantaba eso, ¿no? Y típicamente las costumbres persas, egipcias, los hombres eran más femeninos hasta cierto punto. El hombre griego era un hombre muy masculino que se jactaba mucho de que si iba a la guerra iba y podía ir con casi con encuerado y sin comida y con unas condiciones muy brutales, y el persa todo lo contrario, como tú lo mencionabas hace rato, iban hasta con la familia, casi que se arreglaban para la batalla. Eran costumbres muy diferentes de un lado y del otro, ¿no? Pero a ver, entrando entonces en el ejército persa que se preparó en la batalla de Gagamela, hay que destacar que el terreno lo elige Darío. Entonces, la derrota es doblemente dolorosa. Tú elegiste el terreno. Elegir el terreno de batalla es importantísimo. Y lo eligió con base en Isos, porque Isos era muy estrecho y lo había escogido específicamente Alejandro llegar allí, porque de un lado tenía el mar y del otro tenía la montaña. Cañón, es correcto. Y entonces los iba a acercar en un lugar muy, muy reducido. Para quitarle un poquito la maniobrabilidad a su caballería, a los carros. A los carros falcados y todo. Y en este caso, dice, no, pues es todo un valle gigantesco, enorme, que donde realmente lo iba a tener podía, a su favor. es correcto, donde y además lo prepara. Lo preparan para que esté planito, casi para que los carros falcados que tú mencionabas. La teoría de Darío era que los carros falcados sembraran el terror entre las tropas griegas, macedonias. Ahí voy a hacer un paréntesis, así para quienes nos escuchan y se imaginan un poco los carros falcados, que eran la tecnología de vanguardia que tenía en ese momento Darío, y que le apostaba a eso todo, como tú dices, le apostó todo. Aquí tenemos un carrito enfrente de nosotros, que es el carro de la Victoria, pues nos lo podemos imaginar así, pero en esas ruedas que trae la auriga, lo que traen las ruedas son enormes guadañas, enormes navajas súper afiladas, que al moverse las ruedas y pasar entre las tropas, pues cortaban piernas, brazos, toras, mataban lo que fuera, ¿no? Y tenía una muy buena cantidad de estos carros que si hubiera habido agujeros en el terreno, pues no se hubieran movido, o piedras en el terreno, así es que lo preparó, quitó todas las piedras y todo, porque así era como pensaba ganar Darío. Es correcto. Entonces Darío tenía los carros falcados, tenía por supuesto su infantería, que era una infantería normal, la caballería pesada de Beso, que sí era un factor importante para la victoria la posible victoria de Persia, y por último, otra arma, otro as bajo la manga, elefantes. Le echó todo. Le puso todo. Uh-huh. Ahora, aquí es donde vamos a entrar en el tema de la comunicación. El liderazgo ya lo tocamos. De un lado tienes a Darío, que es un buen emperador, creo que fue un gran emperador, un gran rey, ¿no? Sin embargo, era tremendamente soberbio en términos de las batallas. Como tú dices, llegaba ya con la batalla según él ganada, por los números, porque eran el imperio dominante, ¿no? Y no era particularmente el mejor guerrero. Y del otro lado tenías a Alejandro Magno, que iba al frente de las tropas siempre y que sí era un guerrero y un soldado salvajísimo. Era un excelente jinete, un gran estratega y un gran soldado, ¿no? Entonces tenemos la parte del liderazgo de la que platicamos hace unos momentos. Ahora vamos a la parte de la comunicación y por qué en Gaugamela es básica la parte de la comunicación. Como muchos de ustedes saben, el ejército griego macedonio estaba conformado en su mayoría por macedonios y griegos que hablaban prácticamente el mismo idioma, sino dialectos muy similares. ¿No? Entonces, el dar las instrucciones para el ejército griego macedonio era fácil. Del otro lado, tenemos un problema inmenso de comunicación al cual muchas de nuestras compañías se puede estar enfrentando, ¿no? ¿Por qué? Todos hablaban idiomas diferentes. Cada quien habla de lo que se le da su regalada gana, ¿no? Era vastísimo el imperio. ¿Y cómo se conformaba? De todas partes. Es correcto. ¿Cómo se conformaba el ejército persa? Pues hacía una leva de todo el imperio.
los que no sepan qué es una leva, pues básicamente una leva es un levantamiento de gente, de civiles, para pelear en una guerra. Entonces, de todos los rincones del imperio venían personas, y entonces tenías gente que hablaba idiomas, dialectos totalmente diferentes por todos lados, ¿no? Con sus comandantes que intentaban hablar ahí más o menos el otro idioma para medio entender, y mucho con señas, y era complicadísima la parte de la comunicación en el ejército persa. La estrategia en el ejército persa era mucho, pero mucho más sencilla que lo que traía en la cabeza Alejandro Magno. Básicamente, como tenían problemas graves de comunicación, intentaban mantener las estrategias muy sencillas. Ajá. Porque explicar estrategias muy complicadas con la falta de comunicación era muy difícil. Entonces, la apuesta de Darío era una carga frontal con los carros falcados y con los elefantes, y a volar. Algo muy conservador. Vamos. Y algo establecido en números, en tecnología, y no había pierde. No había pierde. Para eso. Ahora, del otro lado, Alejandro Magno hace, como bien decía Penn, y esa es parte importantísima del liderazgo de Alejandro Magno, la innovación en el pensamiento, salirse de la caja. Entonces, hace una maniobra de atracción, cosa que era rara y nueva en aquella época. Entonces, permítanme, voy a intentarles describir lo que pasó físicamente. Entonces, el frente de los persas, varios kilómetros de largo, con los carros falcados, elefantes al centro. Darío en la parte de atrás del ejército, Alejandro en la parte frontal de su ejército, pequeña gran diferencia. Alrededor de Darío, los inmortales, que no los hemos mencionado, que son la guardia personal de Darío. Que las crónicas dicen que eran los 10,000 mejores soldados de su ejército. No sabemos si eran 10,000, 100,000 o 5,000, pero se habla de 10,000 siempre, los 10,000 inmortales. Y la caballería también atrás, lista para cubrir los movimientos de la caballería de Alejandro Magno. La apuesta de Alejandro Magno, y algo que él mismo vio en la batalla de Issos, como decía apenas hace unos momentos, es que la única oportunidad que ellos tenían realmente de ganar era matar a Darío o hacer que Darío huyera. Directo sobre Darío. Y Alejandro no iba porque huyera, iba a matarlo. Él quería terminar todo en esta batalla, ¿no? Entonces, recordamos que entonces el centro macedonio eran las falanges con los hispapistas, las dos caballerías a los lados. Del otro lado tienes el centro con los carros falcados, los elefantes, la infantería. Atrás la caballería con Darío al mero centro y los inmortales alrededor de Darío. Esa es la formación que teníamos. ¿Y qué es lo que hace Alejandro Magno? La semana pasada revisamos el tema de yo no me puedo estar preocupando de que el director comercial realmente ejecute lo que yo le dije que ejecutaba, sino simplemente yo como estratega y como director general. Y esto se baja a los niveles de abajo. Me explico, si eres el director comercial no esperas tener que hacer que tu gerente a ver si hace o no hace las cosas. Entonces tenemos una excelente capacidad de ejecución por parte del ejército de Alejandro Magno, que entra en otra de las claves que hoy no vamos a entrar tan duro en ella, pero que habla del entrenamiento y de la capacitación, por así llamarlo, del ejército griego macedonio. Básicamente tienes 40,000 pelados entrenados a tope, puros veteranos de guerra, venían de 3-4 años de campaña. Constantes, no habían regresado porque no habían conquistado aún, porque el recuperar las ciudades griegas se transformó en la conquista del mundo. Vio la debilidad, la vulnerabilidad de Darío. Sí. Nunca lo hubiera pensado porque nunca fue tampoco idea de Filipo II, de su padre, hacerse del imperio persa. Pero cuando vio la vulnerabilidad de Darío, cuando pudo hacerse de la familia, en ese momento dijo, puedo derrocarlos. Sí. Puedo, y no paró. Y entonces, nunca se pensó cuál era la estrategia que tenía y la armó perfectamente. Cómo abrir la formación de Darío, del imperio persa, para entrar directamente al corazón
y llevarse a Darío. Esa fue la idea, pero la estrategia de cómo lo hizo, la ejecución fue genial. Entonces, bueno, les digo, otro de los puntos claves es la capacitación y el entrenamiento de las tropas, porque del otro lado no tenías lo mismo. Claro está que los jinetes de Darío, particularmente, los jinetes de elefantes, los aurigas de los carros falcados, eran la gente más entrenada, por supuesto que sí, pero la infantería, que era el grueso del ejército persa, pues era leva, era gente que a lo mejor nunca en su vida había peleado, eran campesinos con espadas, ¿no? Entonces, porque venían de una leva, y sí, probablemente tenías 250 o 300,000 persas, no importa, pero tenías enfrente 40,000 veteranos de guerra. Uh-huh. Y un ejército con una capacidad de ejecución brutal. La estrategia de Alejandro Magno estaba basada en que el centro de su ejército, las famosas falanges, no se quiebren aún y cuando vienen las cargas de los carros falcados y de los elefantes. Al contrario, los dejaran entrar. Los dejaran pasar, es correcto. Que pasen los. Pero fíjate que para dejarlos pasar, la comunicación y la ejecución fue brutal. Imagínense carros falcados, que es difícil para nosotros en esta época, que vivimos en una época tan fresa en ese sentido, ¿no? Pero imagínense estar parados en un campo de batalla y ver venir, no sé, 3,000-4,000 carros. Yo no sé cuántos tenía Darío, porque no llega a ese nivel de detalle, pero vamos a decir 1,000 carros a toda velocidad. Quien haya montado a caballo alguna vez sabe la hablan más o menos de 100 o 200 carros. Yo creo que eran... A mí me parece que tu número está bajísimo. Imagínate 100 o 200 carros con un ejército de 200,000. Definitivamente no me suena. Pero eran muy... Pero a ver, hablemos... Mortífero. No, mortífero. El número me parece bajísimo para un ejército de 200,000. Pero imagínense 1,000 carros, ¿no? Si alguien haya montado a caballo, insisto, saben la potencia que tiene un animal de esos. Son 600 kilos de rock, ¿no? Y entonces, mantener la formación, obedecer una orden específica con una carga de caballería de ese tamaño, elefantes atrás, miles de pelados corriendo como locos, ¿no? Tiene su chiste. Hablábamos también la semana pasada de la capacidad de ejecución bajo estrés. Pues el ejército de Alejandro lo tenía. No, pues... brutal. En cualquier batalla. Entonces, bueno, resulta que en el momento en que los carros estaban a punto de pegar con las falanges de Alejandro, las falanges de Alejandro se abren, dejan pasar a los carros se van en banda, ¿no? Los hispapistas empiezan a dispararles a las espaldas a los jinetes, a matar a los aurigas, ¿no? Y la infantería ligera, porque también tenía Alejandro su infantería ligera, empieza a abordar los carros, a matar, y la carga de caballería de Darío desaparece en segundos. Es decir, la apuesta de Darío para ganar la batalla más importante de su historia desaparece en segundos. Mientras esto sucede, Alejandro Magno hace un movimiento de envolvimiento. Del lado derecho empieza a cabalgar hacia el lado izquierdo. Como bien decía Penélope, anteriormente era un valle tremendo, Gaugamela, sí, más que nada desértico, ¿no? Con bastante tierra. Y entonces, ¿qué pasa cuando los caballos levantan la tierra? Se arman unas polvaredas impresionantes. Y no te dejan ver. Y entonces Alejandro Magno utiliza esto a su favor, otra de las genialidades en Gaugamela. Hace una maniobra de envolvimiento, empieza a correr hacia el lado izquierdo para unirse con Parmenión. Levanta una polvareda brutal. Beso, que es el que era el encargado de cubrir a Alejandro Magno del otro lado, se da cuenta de la maniobra y empieza a seguir el movimiento de Alejandro Magno, diciendo, no, estamos para acá y nos van a atacar por el flanco izquierdo o derecho de los persas, izquierdo griego, derecho persa, ¿no? Y cuando la polvareda es tal, Alejandro Magno regresa a su flanco, con ya estos cuates arrancados. Parmenio arranca hacia adelante para continuar la finta, levantar polvo hacia adelante. Entonces se veía una carga de caballería que venía por el flanco izquierdo griego, ¿no? Y Alejandro Magno lleva de vuelta.
Y la idea de Alejandro Magno era en una diagonal entrar derechito, porque la carga de Darío ya había salido y la caballería de Beso había envuelto hacia el otro lado. Derechito hacia donde iba Darío. Y aquí es donde se pone interesante el tema de la ejecución del ejército griego macedonio. Es brutal. La valentía de los generales que estaban al frente de las falanges es importantísima, ¿no? Prácticamente 3/4 partes de la caballería persa, que eran mucho más que las caballerías griegas, atacan a Parmenio y a Filotas y los detienen, ¿no? Sin embargo, no es eterno el momento, tienes un momentum. Sí, y creo que en el caso de Gaugamela se pudo haber planeado, de un lado se planeó el terreno, se buscó que las cosas fueran de cierta manera. En el caso de Alejandro, pues fue irse con algo que no se había hecho hasta ese momento, que era una innovación y era le llamaron después maniobra de flanqueo derecho, ¿no? Entonces, pues cambió completamente el panorama de atacar de frente a irse de lado. Entonces, ante algo que no habían visto, en sí se puede creer que los persas pensaban que o estaba huyendo o los querían volver. Entonces todos se voltearon para ese lado, que esa era la idea, y entonces se rompe su formación, se abre un hueco, se abren muchos huecos hacia el centro, que era el centro donde estaba Darío. Y al verse de nuevo Darío expuesto, que ya sabíamos cuál era el aprendizaje que había obtenido Alejandro en su anterior encuentro con Darío y dónde estaba situado, pues sabía que hacia allí era donde iba a ir. Sin embargo, las cosas se pueden planear y en el momento, por muy buena ejecución, extraordinaria ejecución que hubiera, pues no llega a Darío, no se lo lleva, no lo mata. Darío puede huir y en ese sentido es que también a Alejandro lo llama, es uno de sus generales, Filotas. Parmenio y Filotas, que estaban siendo pues estaban a punto de quebrarse las líneas. Exactamente. Entonces él se Tiene va que a apoyar. Que esa es otra capacidad que debe tener cualquier líder. Regresando al tema de liderazgo, la capacidad de toma de decisión en momentos críticos. Un líder sin esta capacidad no sirve de mucho, ¿no? Efectivamente, Filotas llega, Parmenio, que es el padre de Filotas, manda a Filotas y le dice: dile a Alejandro que el flanco se nos está cayendo por completo, y si nos rompen la línea, se queda sin ejército. Entonces hay un momento clave en la batalla en donde efectivamente Darío huye y llega Filotas con la caballería de Alejandro, que estaba en plena guerra ahí, en plena batalla contra los inmortales, para entrarle a Darío, y nada más lo veía que se estaba yendo, ¿no? ¿Y lo vio? Que se fue. Pero entonces Alejandro tiene una elección que tomar. Eso es importante. Él pudo haberle dicho a su caballería: y lo vamos a perseguir, y lo vamos a alcanzar, o regresar y rescatar a su ejército. Y la decisión que toma Alejandro es regresar y rescatar a su ejército. Regresar hacia la falange donde estaba Parmenio. Es correcto. Y por otro lado, sabía que una vez yéndose Darío del campo de batalla, se iba a desmoronar el ejército. El ejército no tenía razón para seguir luchando. No. Y al no tener razón para seguir luchando, pues perdiendo gana, ganando pierde. Pero en algún momento Alejandro pues ya no tenía por qué luchar allí más, porque ya no había a nadie que perseguir, y todos entonces empieza a consolidar una rendición. Y bueno, es que por mucho que parece que se juegan en el campo de batallas muchas cosas, también se ven en la política, y creo que en ese sentido todos estamos expuestos a diferentes cosas que suceden. El estar siempre atentos, siempre entender qué es lo que sucede cuando no hay un motivo, ya no hay por qué guerrear, pero lo que había del otro lado también había sido una traición a Darío, ¿no? Y vemos que también sus generales se van con él, pero al mismo tiempo lo toman de rehén. Y lo matan al final. Lo toman de rehén
y quiere negociar con él, por ejemplo, el Beso es el principal traidor. Beso quiere negociar con Alejandro la entrega de Babilonia o la entrega de Filipo a cambio de Babilonia y él quedarse de Darío, como... la entrega de Darío. La entrega de Darío, perdón, gracias a cambio de Babilonia, que era la joya del imperio persa, y quedarse él como sátrapa de la ciudad. Sí. Sin embargo, vemos también a un Alejandro íntegro que cuando... Estoico, sí. Sí, de verdad, cuando Beso termina matando al rey, a Darío, y cuando llega Alejandro y encuentra el cadáver... Que las crónicas dicen que él no lo alcanza a ver, lo ven sus generales, y antes de que él alcance a llegar, muere. Sí, muere. Él ya nada más ve el cadáver. Sí. Ve el cadáver y lo cubre. Sí, cubre él con su capa. Sí, con su capa. Sí. Y las crónicas dicen que Alejandro dijo, yo no quería esto. Sí, no. En realidad, dijo, un rey no merece morir así. Y mucho menos a manos de sus generales y traicionados. Manda a matar a Beso, porque y bajo la ley persa, lo manda a matar por una cuestión, por matar a su rey. Y merecía morir bajo la ley persa. Y lo matan a Beso y le da una sepultura con todos los honores a Darío. Uh-huh. Sí le entrega a quién, a la ciudad de Babilonia, lo deja como gobernante de Babilonia a Maceo. Maceo era un general de Darío que le había, digamos, lo había mandado Darío en 2 ocasiones a contener a Alejandro, ya fuera para cruzar el Éufrates, ya fuera para cruzar el Tigris, y Maceo pues no había podido. No había podido contener a Alejandro o no había querido contener a Alejandro. Alejandro, digamos, se puede pensar que en retribución le otorga Babilonia. Y creo que todo esto ha llegado a nuestros oídos por diferentes crónicas de Diodoro de Arriano y más, también por documentos, pero sí ensalzando la capacidad de los de Alejandro sí. Y de cómo el mundo asiático había sido conquistado de nuevo por el occidental, llevando la civilización ahí. Yo no me atrevería a decir que eran unos incivilizados los persas, sino todo lo contrario. Sí, no. Pero la historia la escriben los vencedores. Es correcto. Y ya después en podcast después hablaremos también de Oriente en la batalla de los cuernos de Jatín y de Saladino y lo maravilloso que era el imperio del Islam. Pero bueno, ahorita, ¿qué nos queda? Nos queda así en resumen para poder ejecutar? Fíjate, me parece interesante, salen varios temas, insisto, intentamos hacer foco en los 2 que nosotros o 3 que creamos que son los más importantes de la batalla, porque en todas las batallas que revisemos, mis queridos guerreros y estrategas, encontraremos liderazgo. No hay una batalla sin liderazgo, ¿no? Y puedes hablar de la batalla que tú quieras. Sin embargo, desde mi muy humilde punto de vista, el líder por excelencia es Alejandro Magno. Es uno de los líderes más fregones para leer. Es tremendamente inspiracional. Coincido con Penn con lo que decía en el podcast anterior. Parte bonita de la historia desde mi punto de vista es que se empieza a fundir con el mito, ¿no? Entonces tienes una parte de mito, una parte de historia, y más con historia tan antigua, ¿no? Pero es parte bonita de la historia, ¿no? Esta parte de mito con realidad. Tenías enfrentándose a un hijo de un dios con un dios. Entonces encarnado. El liderazgo, sin duda alguna, es para mí el tema más importante de hoy. Y la segunda parte es la comunicación. Sí, el ejército persa tenía tremendos problemas de comunicación debido a las diferentes etnicidades del mismo ejército, por lo cual tenía que recurrir nuevamente a estrategias muy sencillas y no tan complejas. Y el movimiento en el campo de batalla, al momento de tener
que modificar algo de manera rápida era prácticamente imposible, ¿no? La comunicación en los campos de batallas al día de hoy es una de las claves del éxito de una batalla. Sí. Es decir, las telecomunicaciones hoy en día es impresionante, ¿no? Cualquiera que se quiera ir más para acá, ¿no? Y te vienes tan acá como quieras, como la guerra de Vietnam, y pues tengo mi pelotón rodeado y desde el radio puedo pedir un bombardeo aéreo, o sea, y eso te salvó la vida, ¿me explico? Eso es comunicación, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, la guerra que hubo, la famosa caja Enigma, ¿no? Que hasta hay una película por ahí que si no la han visto se las recomiendo mucho, el código Enigma, ¿no? Es decir, hay otra también, que no recuerdo, con Nicolas Cage también, que habla de los navajos ayudaron en la Segunda Guerra Mundial, porque hablaban en navajo, entonces era un dialecto que solamente entendían ellos. Entonces la comunicación siempre ha sido clave, seguirá siendo clave. Y en una compañía, muchos de los problemas que nosotros tenemos hoy en día tienen que ver con la comunicación y con el jefe dijo una cosa y al de abajo le llegó otra cosa y este güey no entendió ni madres. Entonces es una falta de comunicación en la línea de mando, en donde esto, y si no me creen, hagan un ejercicio en sus oficinas, ¿no? Eso lo hacemos aquí cada año en la reunión anual de la compañía. Jugamos teléfono descompuesto. Es un juego viejísimo, pero se van a botar de la risa de cómo una línea de 30 o 40 personas, sin que sean demasiadas, el primero dice una cosa y el último dice otra barrabasada que no tuvo nada que ver con lo que dijo este cabrón, ¿no? Entonces, la realidad es que la comunicación es el segundo punto que yo me quedo. Creo que es imprescindible para el éxito. Una buena percepción de tu target, de tus empleados, de los problemas, de cuál es tu lugar dentro de ese ecosistema en el que trabaja, en el que se mueve tu empresa. Si lo empiezas a desconocer, sucede esto. Y creo que sería otro punto bien interesante al respecto. Una compañía pequeña tiene una movilidad mucho más ágil, flexible, rápida. Se puede adaptar mucho más rápido a los sistemas, mucho más ágil en muchos sentidos, y está más atenta a lo que sucede alrededor. Una empresa gigantesca, transnacional, en la que para imponer una nueva iniciativa, una nueva idea de cómo llevar las cosas a cabo y todo, pues imagínate, lleva a lo mejor un año entero cambiar una política en una empresa de esa envergadura, y al mismo tiempo se saben tan posicionadas, tan enormes, como líderes como ponen en todas las visión, misión y todo eso, ponen ser una empresa líder en esto, o ser la empresa líder en el sistema tal, y es clásico que lo ponen. Y como ejemplo, hace rato que platicábamos tú y yo, me mencionabas Blockbuster y Netflix, que me encanta. A eso voy, que ¿no? Tú dices, en sí, una empresa tan grande, un monstruo, que de hecho le ofrecieron comprar Netflix y lo rechazó y pues se los tragaron vivos, ¿no? Y evidentemente, ¿quién se acuerda de Xerox? Xerox era una compañía gigantesca. Copiadoras y faxes y todo esto. O sea, y el mouse lo inventó Xerox, no lo inventó, ¿cómo se llama? Ni Apple, que se le adjudica más bien a Apple. No, lo inventó Xerox, y de Xerox no queda absolutamente nada. Tantas empresas, Kodak, el líder de la imagen y todo. ¿Por qué? Porque están tan posicionados y son tan difíciles sus movimientos, tan poco flexibles. Marlboro, ¿no? Que llega una pequeña y los envuelve. Marlboro fue pues una compañía brutalmente grande. Philip Morris, ¿no? Y hoy en día pues es mucho más chiquita que antes. Y creo que ha habido muchas otras fíjate, que saltan de la debilidad de esos, agarran y ahora, pues, de la debilidad que todos tuvimos en la pandemia, la empresa de logística es la que ahora gobierna, ¿no? Así es. Pues bueno, este fue el episodio de hoy. No olviden que estaremos saliendo al aire todos los jueves, en la tarde-noche. Tendremos un episodio por semana. Si quieren pedir algunas batallas, las redes sociales van a estar en la descripción.
Si quieren pedir alguna batalla, algún tema en específico, con todo gusto ahí los estaremos leyendo. Y pues yo fui Diego García. Buenas tardes, noches o días, lo que nos toque decirles. Y fue un placer haber estado con ustedes. ¿Ven? Pues, ¿qué me resta decir? Síganos en nuestras redes, allí las pueden encontrar. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, ahí es donde nos pueden contactar y nosotros con todo gusto estaremos dando respuesta a todos sus mensajes. También en vivo también nos pueden mandar ahí cositas. Estamos viéndonos y pues felices batallas, que las ganen todas.